Hermanos, ¿qué les parece si hacemos una muy breve oración pidiendo dos cosas para ahorita? Que el Señor abra nuestra mente y que el Señor abra nuestro corazón, ¿verdad? Dos cosas claves: entendimiento y la voluntad, ¿verdad? El deseo. Así es que lo vamos a hacer así de una manera sencilla, ¿verdad? Padre, gracias por traernos una vez más a este lugar, Señor, donde tu presencia se manifiesta de una manera especial en tu iglesia, Señor, en tu congregación. Padre, pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro limpio entendimiento. Y, Señor, que abras nuestro corazón para tomar decisiones también, Señor. Por Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a, siguiendo la línea del pastor Edwin, ¿verdad? Que me invitó a seguir con los salmos. Pues quiero en esta mañana que meditemos sobre el Salmo 101 y el versículo 6. Y para mí muy especial, desde hace ya varios años que lo encontré en la palabra de Dios. Dice, como podemos leer ahí, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Pudiéramos decir de ahora mismo que, pero si el Señor es omnisciente, ¿no? Si el Señor todo lo mira. Si el Señor está en todas partes, si el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro, conoce todo el exterior y lo interior de nuestro corazón, nuestras circunstancias. Pero afirma Él, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Número 1, para que estén conmigo. Y número 2, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dos cosas en las que queremos meditar en esta mañana. Decía que Dios está en todas partes, lo conoce todo, pero ¿por qué hacer esta especificación de que Él entonces va a estar más cerca, diría yo, ¿sí? Y que va a poner su atención en lo que tiene una característica, que es la fidelidad. Entonces esta mañana queremos meditar un poquito en lo que es la fidelidad. La fidelidad, para que le demos otra recordadita de lo que esto significa, y diría yo, la fuerza de lo que es la fidelidad. Entonces decimos que es apegarse lo más posible, no más o menos. Fíjate que yo he notado que nosotros los salvadoreños tenemos por cultura un más o menos, ¿verdad? Un tal vez y un quizás, así hablamos nosotros, ¿verdad? Porque eso significa que no estamos muy seguros de algo. Lo más probable es que quizás, dicen alguna vez todavía algunos, ¿verdad? Tal, vamos a ver, sí, vamos a ver qué pasa. Pero eso es, nos piden que tomemos una decisión, que nos comprometamos y no nos queremos comprometer, entonces nosotros usamos estas expresiones como, ya vamos a ver, ¿verdad? Ahí te digo. Y a veces significa que no, ¿verdad? Que no. Así que es apegarse lo más posible a algo, apegarse, ¿sí? A una instrucción, a un mandamiento, a una petición, lo más parecido al original. Cuando hablamos de fidelidad, ¿sí? Podemos hablar de una fotocopia. La fotocopia, si usted pone el original y le va a sacar copias. Me dicen que conforme usted está sacando copia de copias, se va haciendo más, va perdiendo fidelidad, ¿verdad? Al original. Así que siempre que está sacando copias, pero del original. Y hoy en día se ocupa palabras modernas como alta resolución, ¿verdad? Cuando usted tiene una cámara, un teléfono, ¿sí? De alta resolución, que lo va a sacar, pero hasta con Photoshop lo va a sacar, ¿verdad? Mejorado. Entonces, de eso estamos hablando. Y dice, la mayor exactitud de acuerdo al modelo. La mayor exactitud. ¿Cuál es nuestro modelo, hermanos? Ya conocemos la respuesta, ¿verdad? ¿Y qué tan fieles somos a ese modelo nosotros, nuestra vida, nuestro carácter? Esa es la pregunta para nosotros, ¿verdad? Sí, o es que no somos muy fieles al original. Ya un poco distorsionados, ¿no? Ya un poquito borrosos en cuanto al parecido con Jesucristo. Cuando hablamos de fidelidad, el uso más común que había encontrado hace unos años es seguir instrucciones al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Qué significa eso, hermano? Que yo voy a hacer lo que me piden, lo que me prometen, lo que comprometo, 100%. No 95%, 90%. Y de ahí, hermanos, lo que digamos ahorita en la palabra, que vaya siendo como nuestro parámetro. Un parámetro es una medida de comparación. Y Jesucristo es nuestro
parámetro. Entonces, ¿cómo ando yo en cuanto a fidelidad, hermanos? Un 8, ¿cuánto nos pondríamos? Un 7, un 4, reprobado, aprobado, más o menos, y comenzamos con el más o menos, ¿verdad? Ajá. Entonces, seguir instrucciones al pie de la letra. Usamos esta expresión cuando un equipo electrónico, como el que estamos usando ahora mismo, reproduce una melodía de tal manera que es igual, idéntica al instrumento que está tocando, al que estamos grabando. Alta fidelidad. Yo creo que mi voz está saliendo tal cual es, porque el equipo es de alta fidelidad. No distorsiona, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fidelidad, hermanos, la pregunta de nuevo es, ¿qué tan fiel somos nosotros? La pregunta es, ¿fieles a qué? ¿Fieles a quién? Las dos preguntas son válidas. Fieles a Dios, pero también fieles a la esposa, fieles a la empresa, fieles en términos generales. Y cuando hablamos de qué, a instrucciones. ¿Qué tan fieles nosotros somos a las instrucciones que hemos recibido? ¿Nos apegamos a la instrucción? Hay dos tipos de instrucciones, una instrucción muy genérica, muy general, y algunas instrucciones que son bien precisas. Si, por ejemplo, creo que a todos en un momento dado nos mandaron a comprar a la tienda, ¿o no? O al supermercado, ¿verdad? Y la mamá decía, mira, anda, cómprate algo para el almuerzo. Y me daba el dinero. Es una instrucción muy precisa, ¿eh? O una orden carente de instrucciones precisas. Pero a veces la mamá decía, mira, vas a ir a la tienda y vas a traer 3 plátanos, 10 huevos, un cuartillo de aceite, $1 de tortillas. ¿Y qué pasaba si usted le daba vuelta a todo, verdad? Llegaba con 3 tortillas y $1 de plátanos. Es decir, ya no siguió las instrucciones, ¿verdad? Y ya la cosa salía mal, había repercusiones, habían cosas raras. Entonces, estamos hablando de seguir instrucciones precisas. Y cuando nos dejan libertad a que nosotros decidamos, está bien. La fidelidad, entonces, es apegarse lo más posible a algo, ¿verdad? Con mayor exactitud hasta donde podemos. La fidelidad, hermanos, es una parte importante del carácter de Dios. Siempre nuestro ejemplo, siempre nuestro modelo. Qué importante, hermano. Qué importante que nosotros tenemos relaciones con un Dios que es fiel, que se apega ¿a qué? Al mandamiento que nos ha dado, a las promesas que nos ha hecho. Dios se apega al compromiso que ha adquirido con nosotros, de tal manera que nosotros podemos descansar en la palabra de Dios. ¿A qué creen que hace alusión la expresión que hace Jesucristo a Jesucristo famoso? ¿Cuál es una de esas expresiones que Jesucristo repetía muchas veces? De cierto os digo. ¿Cómo podemos traducirlo en nuestro calor salvadoreño? Te aseguro, pero es que te aseguro que lo que te digo lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Y hermano, ¿no es cierto que podemos entonces descansar? ¿Usted ha descansado en una silla frágil? Viejita, quizás, ¿verdad? Esas plásticas que ya están así un poquito, ¿verdad? Rajadas de las patas y todo, en una, como que con un poquito de precaución. Pero ustedes van a estar en una silla, ¿verdad? Metálica, ustedes hasta se tira, ¿verdad? Porque eso es confianza. Y eso produce tranquilidad. Con Dios nosotros, hermanos, podemos confiar 100%, 1000%, que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Otra expresión del apóstol Pablo, hermanos, era palabra fiel y digna de ser recibida. De nuevo, pongámosla en nuestra expresión más conocida. Que lo que Dios ha dicho aquí, decía Pablo, que Dios le había revelado, es una palabra fiel. O sea, se va a cumplir 100%. Sí o sí. Siempre. No puede fallar. Imposible que ocurra otra cosa diferente. Porque Dios es absoluto, 100%. Podemos entonces nosotros confiar. Pero nosotros nos vamos llenando de ese carácter, ¿no es cierto? Nosotros vamos adquiriendo esa actitud, nosotros vamos adquiriendo esa forma. Y por eso, entre más nos metemos con Dios, entonces nosotros vamos a ir desarrollando más fidelidad. A mí me parece que estamos en una cultura, hermanos, ustedes me dicen si sí o no, donde creo que no hay mucha lealtad ni mucha fidelidad a nuestra palabra. Al punto que tenemos que andar jurando.
¿Por qué creen que Jesucristo dijo que no juráramos? Cristo dijo, no juréis. Porque si mi palabra es sí o es no, entonces yo estoy acreditando mi palabra. Palabra de Boy Scout, palabra de hombre, palabra de cristiano. Si yo digo que sí, es que voy a hacer lo posible para que se cumpla lo que yo he adquirido como compromiso. Dios se apega a lo que Él ha dicho. Creo que a esta altura de conocerlo a Él, de andar con Él, creo que hemos aprendido esto, hermanos. Y si algo ha fallado en aquello, entonces es que yo quizás fallé, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, no falla nunca. Mas como Dios es fiel, a veces uno dice, pero ¿por qué el apóstol, el escritor de la Biblia está enfatizando que Dios es fiel? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos rodeados de personas que no cumplen la palabra, que se comprometen y hasta juran y no lo hacen, entonces, ¿qué es lo que yo estoy adquiriendo? Desconfianza, inseguridad. Pero llegas, ¿oíste? Sí, voy a llegar. Jurámelo. ¿De veras vas a llegar? Sí, firmame aquí. Antes no habían pagares. Hoy, ¿verdad? Tienes que ponerlo de garantía aquí, de garantía por allá, porque ya no me creen, ¿verdad? Que voy a pagar, que voy a cumplir la palabra. Creo que estamos en una sociedad donde nos hemos descuidado con el cumplir nuestra palabra. Creo que estamos muy incrédulos el uno al otro. ¿Sabe qué es el problema? Que esa credulidad que tenemos porque nos han mentido mucho, se la trasladamos a Dios inconscientemente. Y entonces ahora estamos desconfiando de lo que Dios ha dicho. Porque estamos viéndolo como aquel que me mintió, como aquel que me juró y me perjuró y nada. Y entonces por eso vale la pena. Y esto no es nuevo, esto ocurría hace miles de años. Por eso el escritor dice, mas Dios tiene que decir que Dios es fiel, a causa de la sensación que estoy hablando. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Sí se entiende, ¿verdad? Sí y no. Si Dios dice sí, es que va a ser sí. Si Él dice no, es que no va a ser así. Y de ahí no va a haber cambio. No va a ser como, repito, tal vez o quizás, ahí vamos a ver. Expresiones muy nuestras, ¿verdad? Y tal cosa. Ahí vamos a ver, ¿viste? Ese ahí vamos a ver es dilatar un no o una duda o no lo voy a hacer. Pero llegas, ¿viste? Sí, y no, y es no. Entonces yo creo que es nuestra cultura actualmente, nuestra sociedad así se mueve. Y hermanos, eso es precisamente lo que tenemos que cambiar y meditar en esta mañana. Con seguridad cumplirá lo que Él ha prometido. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire con qué seguridad está diciendo el escritor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Se comprometió con nosotros a santificarnos. Nos va a santificar. Se comprometió con nosotros a guardarnos. Nos va a guardar. Se comprometió con nosotros en tantas promesas que nos ha dado. El día que usted comience a creer a Dios y su palabra que Él hace, que no falla, va a comenzar a sacar una lista de promesas. Porque ahí hay ganancia, ¿no? Ahí hay algo importantísimo. Pero cuando decimos, bueno, es que Dios nos ha prometido tantas cosas y no las enlistamos, quiero decir, cierto, en esto y esperarlas, es porque estamos quizás desconfiando un poquito de la palabra de Dios, sinceramente. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad, hermanos, es un requisito indispensable para el discipulado cristiano o para el discípulo cristiano. El texto clásico del apóstol Pablo, cuando hablamos de discipulado, por ahí tenemos que entender: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a personas bien intencionadas, personas muy motivadas, ¿sí? Gente que tiene buenas intenciones. ¿Eso está diciendo ahí, hermanos? Pudiera parecer, ¿verdad?, en un segundo plano. Pero el carácter principal para un discípulo es que pueda seguir instrucciones al pie de la letra, que se acople al modelo que le han dado.
pero a veces nosotros esto lo vemos así como no muy importante. Si puedo, ahí te aviso. Entonces, ahora bien, se requiere de los administradores. Por favor, no pensar en los pastores, en los diáconos, ¿verdad? En los maestros de escuela dominical, ujieres, etcétera, ¿verdad? No pensar. Todos nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios, hermanos. Se ha repetido muchas veces, tenemos que comenzar a sentirnos como lo que somos. Si me dicen que yo soy sargento, tengo que comenzarme a sentir como sargento. Porque antes era soldado, no raso. Y quizás me quedé pensando como soldado raso. No tiene que haber una transición en mí, ¿verdad? No, soy administrador de la multiforme gracia de Dios. El Señor me ha llamado no solamente a ser miembro, sino a ser ministro de Dios. Y tengo que sincronizar mi corazón y mi mente con esta realidad, porque ese es un mandamiento. Así que se requiere no talentos, no deseos, sino fidelidad. Ahora bien, se requiere administradores que cada uno sea hallado fiel, subrayando, hermanos. Ven que es algo principal. El cual es fiel al que hablando de Jesucristo, el cual es fiel, Jesucristo, al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, no estamos hablando de la casa particular donde habitamos, estamos hablando de la mayordomía de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Así que, algunos ejemplos. Vamos a dejar descansar en esta mañana a Timoteo, Tito, tan famoso, ¿verdad? Pablo y Pedro, porque siempre ellos los citamos. Pero vamos a sacar del anonimato a algunos otros apóstoles, ¿verdad? Otros servidores de Dios. Pero miren, dejemos que la palabra de Dios nos hable y nos confirme. Silvano. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Tíquico, como que no hemos escuchado mucho de Tíquico. Tíquico existe, ¿verdad? No sabía. Entonces, Tíquico, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro del Señor. Si le diéramos pensamiento, Pablo está encarcelado, me parece, para entonces, y está preocupado porque hay mucha gente que no sabe de él, ¿sí? En algún lugar por ahí. Y entonces va a mandar específicamente a Tíquico como portador de una carta donde le explica todas las circunstancias que está viviendo el apóstol Pablo, si está o no está preso, si va a salir o no, si tiene o no tiene, lo que está haciendo en el ministerio. Pero entonces, me gusta, todo os lo hará saber Tíquico. ¿Cuántas cosas? Todo, o algunas cosas. Ilustrémoslo. La manera más sencilla que se me ocurre es que si usted tiene un barril con agua, pero el barrilito ya tiene como 10 agujeros. Usted quiere conservar el agua, pero el barrilito tiene como 10 agujeros. Y le dice entonces a alguien, a su hijo, le dice, mi hijito, me le va a tapar los agujeros, porque no se nos va a escapar el agua. Y sí, papá. Y entonces cuando llega, el barril está vacío. Y le dice, pero hijo, ¿y qué pasó? Se escapó el agua. Qué raro, si yo le tapé 9 agujeros. No, pero que eran 10. El daño está hecho. ¿Tenía que tapar 9 o los 10? Todos los agujeros. Y a veces nosotros somos así, somos buenos para obedecer parcialmente, ¿no es cierto? Fíjate que lo iba a hacer, pero no pude, ¿verdad? Fíjate tal cosa, pero ocurrió esto. Comenzó a llover, ¿verdad? No, pero fíjate que vino fulano y ya no pude. Y de repente ya no hicimos lo que nos pidió. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él nos va a hacer saber todo lo que se refiere a mí, el momento que estoy viviendo. Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro ¿con qué? Consiervo, ¿verdad? Amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel ministro. Onésimo, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Cuántas cosas? Todo. Tenemos que acostumbrarnos nosotros al todo, no a algunas cosas, a algunas partes, sino al todo. Seguir instrucciones al pie de la letra, sin que falte algo alguno.
no tenemos el tiempo, pero hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, estoy pensando en los 70. Aquellos que en un momento dado Jesucristo, porque Jesucristo no solo tenía relación con los 12, sino con 70, 120 y más. Y cuando Cristo consideró apropiado, mandó a los 70 en misión. ¿Qué les dio, hermanos? Instrucciones. Instrucciones. No llevéis, llevad a la casa que fuere, si se reciben, instrucciones precisas. Y entonces, ¿qué creen que hicieron aquellos 70? Algunos llegaron, fíjate que se me olvidó, ¿qué dijiste que fuéramos a dónde? A los judíos primero. Pues yo me fui allá, pero a Samaria, fíjate. Bueno. O sea, tenemos que aprender a tomar, ¿verdad?, las instrucciones de una manera precisa, lo más cabalísticamente posible. Bueno, es entonces un requisito indispensable para nosotros, los discípulos de Cristo. ¿Qué dice entonces el Salmo 101:6, hermanos, que es el que precisamente estamos meditando? Mis ojos pondré. ¿En quiénes? En los fieles de la tierra. ¿Quiere usted, hermanos, tener la atención del Señor en su vida? Repito, para que no suene a contradicción, pero si el Señor es omnisciente y los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra, dicen algunos salmos. Pero es que de una manera especial, yo me imagino que en una empresa, los jefes, los supervisores, cuando ven entonces que hay un empleado que es obediente, le comienzan a poner el ojo, porque luego viene el ascenso, viene más responsabilidad. Si usted quiere triunfar en la vida, entonces obedezca lo que en un libro de administración de hace años encontré. Decía simplemente, ahí en el libro, un principio administrativo, los jefes no emplean personas para que les digan qué hacer, sino para que obedezcan lo que ellos les están diciendo, ¿verdad? Y algunas veces nosotros somos descartados y no prosperamos porque no seguimos instrucciones. Hace unos 4 días estaba en un taller mecánico porque iba el carro que me le instalaran ahí una bocina, un pito, y estaban los mecánicos y de repente llegó el jefe, ¿no? Y yo oí así bajita, con la voz bajita, que les decía, es que ustedes no siguen las instrucciones, y que no te dije que hicieras tal cosa, pero mirad lo que pasó, y a vos tal cosa, aprendan a obedecer, les decía el jefe de taller a los muchachos. Nosotros tenemos que aprender a obedecer, ¿verdad? Como hijos, como esposos, como esposas, como ciudadanos. Seguimos las instrucciones de la Constitución Política de El Salvador, ¿verdad? Si es que la conocemos, es que la hemos leído alguna vez. Entonces, mis ojos pondré ¿en quiénes? Pues de una manera especial en los fieles de la tierra. Esto nos dice 2 cosas. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Y se desarrolla una relación especial. ¿Se acuerdan, hermanos? Hay varios pasajes, pero no tenemos el tiempo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo les declaró algo a los 12? Después de algunos años de andar juntos, no de primas a primeras, pero después de algunos años de andar juntos les dijo, miren, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. Cercanía, intimidad, confianza, para delegarle algunas cosas. ¿En qué momento, si registramos esto, quizás no, en qué momento el Señor dejó de llamarnos siervos y nos comenzó a llamar amigos? ¿Cuánto habrá sido? ¿Cuánto ocurrió? Probablemente no ha ocurrido. Ahí dejamos la pregunta. ¿Pero de qué habla eso? De intimidad, ¿verdad? De cercanía, de relación, de trabajar en equipo, porque está hablándole a los 12, que después les encargó ganar al mundo, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Hay un texto paralelo, porque estamos hablando del Salmo 101, pero el texto paralelo, porque en la Biblia, hermano, hay un montón de pasajes paralelos, ¿verdad? Dicen lo mismo que dijo el salmista o el profeta, y entonces el texto paralelo es Marcos 3:13. Jesucristo dice, después subió al monte. ¿A qué subió? Seguramente, por lo que continúa a decir el Señor, y de estos 70, de estos 120, de estos centenares que me siguen, ¿a quién debo de llamar? Para que sean mis siervos, para trabajar en equipo. Y yo creo que Dios le dijo los nombres, ¿verdad? 12 nombres.
Porque cuando baja, ¿qué baja? Y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. ¿Quiénes? Los 12. Estableció a 12. ¿Para qué? Número 1, intimidad, cercanía, bendición de estar con el Señor. Para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Y para enviarlos a predicar. Nadie puede salir a hacer una buena labor de predicación ministerial si no está en contacto directo, permanente con el Señor, hermanos. ¿Ve dónde comienza la cosa? No es que los mandó a predicar. Y si tienen tiempo, hacen su devocional. Y si tienen tiempo, van a la iglesia. Y si tienen tiempo, leen la Biblia. Y si tienen tiempo, oran. No, hermano. El que su conducta sea perfecta. El hombre que anda en camino de perfección. Este me servirá. ¿Saben que en la Biblia la palabra perfección tiene que ver con seguir instrucciones? Porque es bien grande, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero ¿cuál era una característica de David? Que consultaba a Dios y cumplía las palabras del Señor. Saúl no, ¿verdad? Saúl no consultaba con Dios y metía la pata. Se metía en problemas. Así que la perfección tiene que ver con la obediencia, con el aprender a seguir instrucciones precisas que el Señor nos ha dado. Vayámonos midiendo nosotros, hermanos, en cuanto a este asunto de carácter, ¿verdad? De obediencia. El que su conducta sea perfecta. Y hermanos, yo creo que algunas veces yo quise pertenecer a algunas instituciones de prestigio. Algunos de ustedes pueden decirlo quizás con satisfacción, es que yo trabajo para TACA, ¿verdad? Yo trabajo con los POMA, yo trabajo con la prensa gráfica, ¿verdad? Es decir, citando, no cualquiera trabaja en la prensa, ¿no es cierto? No cualquiera trabaja con POMA, ¿no? No cualquiera trabaja con algunas instituciones de prestigio. ¿Cuál es nuestra institución de prestigio? Yo trabajo para el Señor, hermanos. Y era qué satisfacción. Yo soy siervo del Dios Altísimo. Hermanos, me siento no orgulloso porque orgullo es pecado, pero me siento tan satisfecho, ¿verdad? Digo porque nosotros decimos, es que yo me siento orgulloso de ser cristiano. Ajá, ¿verdad? Hay que cambiar esa expresión, ¿verdad? No es bíblica. Entonces, el que su conducta sea perfecta, este me servirá, pues me es útil y no me fallará, hará todo lo que yo le diga. Dios anda buscando gente que se ciña a la instrucción, a cabalidad, sin que falte alguna cosa. Eso es lo que Dios está buscando, es lo que el Salmo dice, en otras palabras. Algunos ejemplos. Perdón, la importancia debe ser el plan de Dios. ¿Cuál es la importancia de ser el plan de Dios? Aquí sí les voy a pedir que vayan conmigo y busquemos, por favor, acá en 1 Samuel capítulo 15, por favor. 1 Samuel capítulo 15. Busquémoslo ahí en nuestros dispositivos. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Miren qué interesante esto, hermanos. Pregunto, ¿ya ha echado usted a perder algo porque no siguió las instrucciones? No lo conectó en el lugar correcto, no lo armó bien, ¿verdad? Se chamuscó, no sé cuánto han tenido, ¿verdad? Tuvieron que botarlo porque no era así la cosa, hay que ir a comprar otro porque se echó a perder, ¿verdad? Podemos echar a perder algunas cosas. Yo les pregunto, ¿cómo murió Saúl, hermanos? ¿Sí, verdad? ¿Saben cómo murió Saúl, hermanos? ¿Sí, verdad? Perdió la cabeza y no fue por una novia, ¿verdad? Perdió la cabeza, decapitado. ¿Por qué? Es que la causa de por qué Saúl perdió la cabeza y arrastró a sus hijos, hasta el mismo Jonatán, amigo amigazo de David, también murió, consecuencia de su padre. Es grave el no seguir instrucciones en algunos casos. Les cuento que para ahorrarnos un par de pasajes por el tiempo, pero cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto y durante 40 años en el desierto llegó el momentito en que iban a entrar a la tierra prometida, ya no por guía de Moisés, sino que por Josué. Entonces, en ese momentito, cuando iban a poseer la tierra y comenzaban las batallas con algunos reyes del lugar, ¿verdad?, para poder conquistar la tierra, entonces había un pueblo y este pueblo se opuso a ellos, los amalecitas.
Y los amalecitas, viendo que venían de 40 años del desierto, imaginen qué condiciones emocionales, físicas, sin estructura de ningún tipo, y cuando vieron que venían los judíos, en lugar de ayudarles a llegar a donde iban, porque no iban a quedarse en el territorio de los amalecitas, sino que iban de paso, pues lo que hicieron fue desconfiar y dijeron, estos van a invadirnos, y lo que hicieron fue atacarlos. En lugar de tener misericordia y de identificarse con su grande necesidad, lo que hicieron fue atacarlos. Y hubo una batalla. En esa batalla es la famosa donde están aquellos dos sosteniéndole las manos, ¿verdad?, a Moisés. Y lograron derrotar a los judíos y entraron. Pero Dios les dijo, me las van a pagar los amalecitas. Porque fueron inmisericordias. En lugar de tenderles la mano, los atacaron. Pero ¿saben quiénes son los amalecitas, hermanos? Los amalecitas, vamos a ver, recordemos, Abraham, Isaac, Esaú y Jacobo. Jacobo, los israelitas. Esaú, los amalecitas. ¿Qué cosa eran? Parientes. Venían del mismo tronco. Y en lugar de tener misericordia, pues, los israelitas son nuestros hermanos, nuestros familiares, los atacaron. O sea, doble, ¿verdad? Y Dios entonces dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sabe cuántos años tardó Dios para vengarse, hermanos? O para hacer justicia y castigar a los amalecitas. ¿Saben cuántos años? Aquí es donde entra aquel dicho nuestro, ¿verdad? Dios tarda, pero no perdona. ¿Está en la Biblia? Ya saben que no, pero el principio está ahí. 490 años esperó Dios para hacer justicia contra los amalecitas que fueron inmisericordias con los judíos, sus hermanos. ¿Verdad que para él era una cosa importante, hermanos? Dios había esperado 490 años para hacer justicia. Dios estaba esperando ese día como algo importante. ¿Y saben quién le echó a perder el plan, hermanos? Por no seguir instrucciones. Saúl. Leamos en ese contexto, ya nos hemos agarrado un par de lecturas. Decíamos entonces en el capítulo 15, ¿verdad? Y versículo 1. Después Samuel, en el momentito que Dios le va a dar ahí la instrucción a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Subrayemos esa expresión. Debemos de estar atentos. Probablemente nosotros hemos leído de corrido la palabra, algunas instrucciones. Tal vez una instrucción no muy importante, diríamos nosotros. Encontramos a Pablo dándole una instrucción a Timoteo. ¿Saben cuál era, hermanos? Bueno, muchas, ¿verdad? Muchas instrucciones Pablo a Timoteo. Pero una chiquitinada, ¿no? Una pequeñez. Mira, Timoteo, como tú estás padeciendo mucho de gastritis, ¿verdad?, de problemas estomacales, toma un poquito más de vino. ¿Qué creen que hizo Timoteo? ¿Siguió la instrucción? ¿Tomó más vinito o no? Ahí se los dejo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo le vamos a averiguar si tomó más vinito o no, ¿verdad? Probablemente que sí, porque era vinito, ¿no? Si le hubiera recomendado otra cosa, ¿verdad?, algún remedio por ahí, suero o alguna cosa, tal vez no, pero era vinito. Pero bueno, estoy diciendo esto porque contrastemos con la instrucción que le está dando Dios. No hay instrucción pequeña, poco importante. Ponerle atención, Saúl, a lo que te voy a decir, toma nota. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 2, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, lo que ya hemos citado. Ve pues, instrucción, ve pues, Saúl, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Aquí no hay misericordia, Saúl. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, aparentemente había entendido. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, estos no tenían nada que ver, les dijo, váyanse porque aquí va a ser una masacre, ¿no? Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde
Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag. Primera desobediencia. Vas a matar a todos. Primera desobediencia. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Obediencia parcial, ¿verdad? No, pero maté a todos los demás, ¿verdad? Y así nos justificamos, ¿verdad? No, pero te tapé 9 agujeros, ¿verdad? En el barril, ¿no? No tienes nada. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y ahora involucran al pueblo, ¿verdad? Si la orden no se la dio Dios al pueblo, ¿no? ¿A quién se la dio? A Saúl. Pero ahí andaban matando el chucho a tiempo, ¿verdad? Saúl ya andaba como Adán con Eva, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ¿verdad? Y ahora está diciendo, no, es que el pueblo me pidió, ¿verdad?, que cambiáramos las órdenes. Hay un pasaje que Pablo menciona ahí en Gálatas, y es un principio. Pablo dice, si yo buscara agradar a los hombres, no pudiera ser siervo de Dios. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Cuestiones de línea de autoridad, hermanos. Así que el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales, segunda desobediencia, de los animales gordos, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí. Y vino palabra de Jehová a Samuel. ¿Qué implica esto? Que él sabía más que Dios, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Hasta que Dios me dijo, pero yo estoy pensando hacer otra cosa, ¿no? Hasta que Dios me dijo que por aquí, pero yo me voy por aquí, yo creo que es más corto. Y de repente eso ya es rebeldía y obstinación. Ya es necedad. Miren lo que dice Dios. Le dice Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel comenzó a interceder como buen sacerdote. Perdonadlo, usted sabe que es rebelde este, es que le falta ahí en su, ¿verdad? Este rebelde, no entienden, no le hagas caso, hay otro día. Y ahí estaba Samuel intercediendo por Saúl, no pudo, ¿no? 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y ascendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo trabaja la conciencia, hermanos? Cuando yo sé que he hecho algo malo, ¿cómo trabaja mi conciencia? Me adelanto a pedir perdón, ¿verdad? Disculpa, ¿no? A dar una explicación, ¿verdad? Ni nos han preguntado, pero yo ya estoy dando una explicación, porque mi conciencia, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí Saúl, ¿verdad? Ve a Samuel, qué bueno verte, que quiere decir que todo le ha cumplido lo que tú me dijiste, ¿no? Comenzamos a justificar un poco nuestra rebeldía, nuestra obstinación y el no obedecer a Dios en este sentido. Entonces, 14. Samuel entonces dijo, pues, de verdad, tú cumpliste con todos los mandamientos, esta instrucción al pie de la letra, ¿sí? Y ese balido que escucho de las ovejas, y ese bramido de los bueyes, ¿qué es eso? Es que el pueblo me pidió perdonarlo. Y luego lo espiritualiza, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos buenos para espiritualizar todo. Es que lo apartamos para ofrecértelo en sacrificio a ti, Señor, en ofrenda de paz. Vaya, dice, y a veces lo engañan al otro, ¿eh? No, pues si es por eso, entonces está bien, ¿verdad? Que el Señor dice al pie de la letra, no inventemos, no somos mejores que Dios, no somos más sabios que Dios. Simplemente estamos llamados a obedecer las instrucciones y los resultados vamos a ver, hermanos, en nuestra vida ahora. Entonces, versículo 15, y Saúl respondió de Amalek, lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, obediencia parcial. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión. Vamos a ver más adelantito. Le acaba de echar a perder, hermano Saúl, un plan importantísimo a Dios, en el cual Dios esperó 490 años. Sin duda algo importantísimo dentro del plan de Dios. Hermanos,
¿No será que no te estamos echando a perder el plan de Dios que se llama la Gran Comisión? Porque no estamos siguiendo la instrucción de predicar el Evangelio y de prepararnos y capacitarnos e ir. ¿No será que nosotros estamos, por nuestra falta de obedecer la instrucción, haciendo que literalmente millones de personas vayan al infierno? ¿Es que acaso eso no es importante, hermanos? ¿Es que acaso es lo más importante para la iglesia del Señor, hermanos? Me disculpo si estoy molestando conciencias, pero es que es una realidad. ¿Por qué no vamos? Porque no seguimos instrucciones de capacitarnos, de ir, y vamos a ver resultados, hermanos, eternos. ¿No será que nosotros le podemos echar a perder el plan de Dios, hermanos, al Señor? Déjenme saltar al versículo 22 y terminamos esta parte. Siempre Samuel 15, versículo 22, para que tengamos una comparación. Y Samuel le dijo a Saúl: es que Saúl, lo que has hecho es grave. Es grave. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas en religiosidad, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque creo que a veces nosotros nos quedamos en el área de la religiosidad, ¿verdad? De la rutina evangélica, ¿sí? De la alabanza, de la oración, etcétera. Pero no vamos al grano, a donde debemos de estar y lo que debemos estar haciendo. 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Consecuencias. Hay consecuencias, hermano, de no seguir instrucciones. Porque volvamos a la retórica evangélica, porque a veces lo vemos solo como retórica, ¿verdad? Palabras bonitas. Y todo lo que nos morimos en el Señor, pues siempre nos van a decir, ¿verdad? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Y entonces me lo receto a mí mismo, ¿verdad? Así que yo asumo que fuimos fieles y que cuando lleguemos al cielo nos van a recibir, ¿verdad? Y nos van a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Yo creo que no va a ser cierto en muchas vidas de nosotros, hermanos. Entonces, seguimos y terminamos. Israel perdió su privilegio de ser, ya no estamos hablando de Saúl, sino de la nación entera. Israel perdió su privilegio de ser instrumento de Dios por no obedecer el plan de Dios. ¿Tendrá Dios un plan, hermanos? Hoy en día, para mi vida, para su vida, para esta iglesia. Lo tiene, se llama la Gran Comisión. Ese privilegio y responsabilidad le han sido dadas a la iglesia hoy. Lo grave de no cumplir la Gran Comisión, repercusiones mundiales. Dios cortó las ramas del tronco que se llamaba Israel e injertó a la iglesia. Y Pablo en Romanos nos recuerda: si Dios desgajó las ramas originales por no obedecer, ¿cuánto más ustedes, a la iglesia hablándole, serán también cortados? Yo por profecía entiendo que la iglesia no va a ser cortada, pero iglesias locales sí. Hay iglesias locales que después de años de no obedecer, ¿saben qué está haciendo Dios? Les está dejando morir. ¿No es eso las estadísticas, hermanos? Yo he tenido la triste tarea de hablar con otros líderes y dijimos: apoyemos esta iglesia, renovemos esta iglesia. Y algunos nos dijeron: no vale la pena, no van a cambiar, no obedecen, dejémoslas morir. Y sabemos por estadística en el laboratorio del mundo que se llama Estados Unidos, que se cierran miles de iglesias anualmente porque no obedecieron la Gran Comisión. Así de sencillo. Que Dios nos libre a nosotros. Nosotros tenemos que prosperar, crecer, multiplicarnos. Dios tiene un plan para esta iglesia enorme, grande. Aprendamos a recibir instrucciones. Proverbios 11:13. Si gustan ir conmigo, por favor, a este último pasaje que vamos a buscar. Proverbio, capítulo 11. Entonces, hermanos, vamos a meternos a un cursillo de aprender a ser fieles. Dice entonces en el capítulo 11, el versículo 13, dice: el que anda en chisme descubre el secreto. Bueno, dejemos esto para otro día.
Pero donde queremos llegar es a lo que sigue. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo, lo guarda. No es que lo guarde, lo esconde. No, lo guarda es que lo obedece, lo lleva a cabo, lo practica, lo guarda todo. Yo acabo de decir algo, hermano, de lo cual no tengo un censo. Aquí en El Salvador carecemos de muchos censos. Pero vuelvo a decir que creo que no somos nosotros hoy por hoy una cultura salvadoreña que sigue instrucciones. Nos cuesta seguir instrucciones. De pequeñitos no nos enseñaron a seguir instrucciones. Y hoy ya grandes tenemos graves problemas por no seguir instrucciones. Pero hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Y el Señor quiere que nosotros a partir de ahora tomemos en serio el aprender a seguir instrucciones en el terreno espiritual y otros. Y vamos a ver los resultados de nuestra vida, hermanos. Porque los jefes no andan buscando asesores, andan buscando los que obedecen las reglas de la empresa. Y Dios, hermanos, no anda buscando que le asesoremos, que le digamos qué hacer. Anda buscando como el carácter de los discípulos, que aprendamos a ser fieles y aprender a obedecer instrucciones. La palabra espíritu en la Biblia dice de espíritu fiel. Cuando es con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Cuando aparece la palabra espíritu en la Biblia con minúscula, puede referirse, uno, a espíritus demoníacos, o puede referirse a mi espíritu, el espíritu del hombre, que también se traduce en carácter. Lo que Dios quiere con esto que estoy explicando es desarrollar en nosotros un carácter fiel. Mejorar nuestra capacidad de obedecer instrucciones precisas, al pie de la letra, y ya van a haber resultados concretos en nuestra vida, hermanos, en todas las áreas de la vida. Yo no sé dónde estaba la novia o el novio el día de la boda. Creo que a veces estábamos más preocupados, lo digo porque hasta donde yo me acuerdo, ¿verdad? Estábamos más preocupados por el vestido blanco, ¿verdad? Las vejigas, quizás el refrigerio. No sé dónde estaba nuestra cabeza el día de nuestra boda. Pero creo que cuando llegamos ahí adelante del pastor, por pura tecnicismo, repetimos lo que habíamos memorizado una semana antes, ¿verdad? Me comprometo y los votos aquí, los votos allá. Porque creo que en el matrimonio no estamos cumpliendo muchas veces los votos del compromiso que adquirimos. Aunque esos votos se tuvieron que haber entendido a lo largo del noviazgo, ¿verdad? Del desposorio. Hermanos, tenemos que tomar en serio el seguir instrucciones del Señor. Las hay. Cuando estábamos en el seminario, una dinámica que nos enseñaron es agarrar, por ejemplo, Efesios, el libro de Efesios, la carta de Efesios, y dijeron, vaya, con rojito, todos los mandamientos, ¿verdad? Con verde, todas las promesas, ¿verdad? Con amarillo, las instrucciones. Y comenzaron a saltar delante de nuestros ojos, ¿verdad? Todas las instrucciones del Señor, las cuales hemos procurado cumplir hasta ahora, ¿verdad? En este tiempo. Hagan lo mismo esta dinámica. Comiencen a colorear. No, yo no mancho la Biblia. Mánchenla. Ahí se compra otra después. Coloréala. Van a salir a la luz un montón de instrucciones, que es lo que hablamos en esta mañana. Y, hermano, alguien ha dicho, un teólogo, que siempre que Dios nos da un mandamiento, hay una promesa. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, va a haber un resultado positivo en nuestras vidas. Me encanta este otro salmo, hermanos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Nos quedamos con esta promesa, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Descansemos un poquito ahí el cuerpo, ¿verdad? Padre, gracias en esta mañana por hablarnos con tanta claridad a través de tu palabra, no del predicador, sino de tu palabra, Señor. Porque no hay una sombra donde escondernos o un lugar donde decir que no es con nosotros. Esta enseñanza es para todos los que somos tus hijos, tus discípulos. Y tú quieres que nos preparemos. Señor, tú tienes un plan tan hermoso para este mundo antes de la gran tribulación, donde habrán millones de millones, Señor, de cristianos surgiendo, creando iglesias y misiones, y nosotros queremos ser parte, Señor, de ese movimiento. Pero, Padre, ahí donde estamos, en el lugarcito aparentemente insignificante donde yo me muevo,
Si yo obedezco una instrucción o aprendo a tener un espíritu fiel, tú, Señor, me vas a usar. Tú, Señor, vas a hacer que yo haga cosas grandes o pequeñitas, pero que significan grandes cosas para ti, Señor. Así que, Padre, yo quiero que tú me pongas especial atención como se las pusiste a aquellos 12, porque habían salido de ser la muchedumbre que te seguía y se convirtieron en aquellos que estaban junto a ti y a los cuales tú tuviste libertad y confianza de mandarlos a predicar el Evangelio, porque sabías que eran hombres fieles, que iban a hacer todo lo que tú les habías mandado. Gracias, pues, Señor, por esta iglesia que tú has levantado en este tiempo aquí, para la cual tienes planes preciosos y grandes bendiciones, Señor, futuras. Háblanos, confírmanos, Espíritu Santo, nuestras mentes y nuestros corazones. En Jesús. Amén.